¿Qué pasa, people? Soy Lozan y bienvenidos a Mundo Crack. Con la salida del juego de Dragon Ball FighterZ se me ocurrió hacer un top de los mejores juegos de Dragon Ball Z para Android, así que vamos a empezar. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. Es un videojuego de aventura y lucha basado en Dragon Ball. El juego cuenta con dos modos de combate y tiene 6 opciones en el menú principal. Los botones que se utilizan por defecto son las flechas de dirección para mover al personaje. La A sirve para saltar, mientras que la B será el botón para golpear. El botón R nos permite lanzar la habilidad especial de un determinado personaje. Y finalmente el botón L es exclusivamente para Son Goku en el modo aventura, en el cual utilizará su báculo sagrado para golpear a los oponentes. Dragon Ball Origins. Dragon Ball Origins es un videojuego basado en los comienzos o orígenes del manga y anime de Dragon Ball. El juego abarca desde el encuentro entre Goku y Bulma al principio de la aventura hasta el primer torneo de artes marciales, pasando por las búsquedas de las esferas del dragón y el enfrentamiento contra el villano Pilaf y los súbditos. La jugabilidad de Dragon Ball Origins se basa primordialmente en el uso de Stylus para guiar al personaje e interactuar con él a lo largo del juego. Dragon Ball Z Fighter. Esto es un juego diferente para Android, ya que está basado prácticamente en el nuevo juego de Dragon Ball. Aunque no es el juego oficial, hay que decir que es uno de los mejores que se encuentran hasta el momento. Dragon Ball Z Awakening fue lanzado en China y países vecinos con versiones para Android, iPhone y iPad. El juego es otra de esas perlas que solo los chinos pueden crear y sorprendentemente el juego es oficial. Dragon Ball Awakening trae una jugabilidad de juegos de rol móviles, pero con un aspecto muy bueno que abarca gran parte de la fase Z de Dragon Ball. Una de las desventajas es que el juego solamente está en chino y no se prevé que salga alguna versión en inglés o en español.
Dragon Ball Tap Battle. En este juego puedes seleccionar los distintos personajes de Dragon Ball para enfrentarte en combates en los que tendrás que presionar los botones que van apareciendo en la pantalla para realizar las distintas técnicas. Dragon Ball Tap Battle es un juego adaptado a dispositivos móviles en el que trabaja Namco Bandai. El juego ofrece la posibilidad de disfrutar los fascinantes combates de mundo de Dragon Ball en terminales móviles, Android y en iPhone. Dragon Ball Z Shin Budokai Another Road. Este gran título de pelea cuenta con intensas batallas, además de una gran forma de juego, tal y como lo vimos con su antecesor, pero con sistema de pelea mejorado con más de 50 movimientos diferentes y ataques finales, además de la opción de poder jugar con héroes y villanos de la serie de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball. Además de estas nuevas características, Shin Budokai Another Road enviará a los jugadores a una nueva historia basada en el mundo futuro de Trunks y sus aventuras en contra de su enemigo Majin Buu. Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Este juego incluye dos modos de juego. El primero es Caminante Dragón. En este modo puedes vivir la historia original de Dragon Ball Z desde la llegada de Raditz hasta la muerte de Buu. También se cuenta con fases alternas en donde se juega del bando del mal, como por ejemplo controlando a Freezer en lugar de Goku en la batalla de Namek. Dragon Ball Strongest Warrior. Este juego te permite disfrutar de un ambiente totalmente 3D con gráficos tipo cel shading. Y es que hasta ahora y desde los tiempos del NES siempre hemos visto buenos juegos de Dragon Ball, pero ninguno se ha atrevido a abordar el universo de Dragon Ball y permitir jugar en un mundo abierto con personajes de toda la saga. El juego cuenta con un modo historia que nos permite meternos en la piel de Goku, desde que era pequeño y luchar contra los animales con que él luchaba de pequeño y llegar al punto de hacerse mayor y ejecutar toda un Kamehameha. Bueno chicos,
Chicos, este ha sido el video de este día, espero que les haya gustado. Si ha sido así, puedes darle un me gusta, que eso ayuda muchísimo. También lo puedes compartir con toda la people y por supuesto suscribirte al canal y darle a la campanita para ser notificado de cuando subo video, ya que normalmente publico 3 videos a la semana. De la misma manera me puedes seguir tanto en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, ya que publico contenido todos los días. Esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima.